Buenos días, alumnos de segundo de bachiller. Voy a explicar hoy el tema de Tomás de Aquino. Voy a empezarlo, que me lo había dejado colgado por ahí, un tema de la segunda evaluación, que bueno, en realidad empiezo pues por la escolástica. La escolástica, sabéis que viene de scholasticus, escuela, ahí está metida la palabra ocio en griego. Es decir, que la escuela era el rato de ocio, el que se podía dedicar a estudiar porque no tenía que ir al campo a trabajar. Así era en la antigüedad. Bien, pues escolástica significa todas las actividades culturales y artísticas que se dan en la Edad Media. En aquella época, tras la caída del Imperio Romano en el siglo V, digamos que el Estado está desaparecido y es la Iglesia, los monasterios, los conventos, las parroquias, las catedrales, es la Iglesia, los curas, los frailes, los que se van a ocupar de conservar la sabiduría, de conservar el conocimiento que venía de la época antigua, de los griegos y los romanos. Y principalmente los monasterios, los monjes benedictinos fundados por San Benito allí en la península itálica, ¿no? Pues estas personas en estos monasterios que son casi castillos, fortalezas, donde tienen sus tierras, sus ganados, sus bodegas, pues a la vez que se dedican a hacer vinos, quesos y otras cosas, y licores, ¿no? Cosas muy ricas que han durado hasta hoy. De hecho, podéis ver que hay marcas de cerveza que tienen un nombre monástico y un fraile ahí con la jarra de cerveza. Esto viene de la Edad Media, de que en aquella época, pues ya digo, eran donde se hacía la cerveza, ¿no? Los monasterios allí en Alemania, en Suiza y todo eso. Bien, pues ya me enrolla muchísimo. No, estaba diciendo que en estos monasterios y estos frailes y estos monjes, además de cultivar la tierra y hacer cerveza y licores, también se dedicaban a copiar los manuscritos que habían llegado de la época antigua. Como yo os he hecho copiar muchísimo, ya algunos me han mandado auténticos libros filosóficos. Os estoy tratando como a monjes medievales. Es que es la forma de aprender, sí, chicos. Hay que copiar, lo siento, no hay más remedio. Así genios tipo Einstein, pues es que hay uno cada 1000 años. Entonces el resto de la humanidad, que somos muy normales, pues copiamos, como hacían estos frailes, que copiaban más que nada porque en aquella época no había informática, ni imprentas, ni impresoras, y la forma de que se conservaran los manuscritos era volverlos a copiar para que no se perdiera, para que no se estropeara, y si se estropeaba, pues para sustituir lo que se había estropeado, claro. E hicieron un arte, porque es que ha salido una rama del arte que es la iluminación de libros. Si habéis visto libros medievales con venga de dibujos y de colores y de letras mayúsculas preciosas, pues este fue el arte que desarrollaron estos monjes en los monasterios. Bien, bueno, pues la sabiduría de la Edad Media se dividía en dos partes, el trivium y el quadrivium, que es como si dijéramos eh, las matemáticas y las letras. El trivium era gramática, lógica, retórica, esto eran las letras, y el quadrivium eran las matemáticas, astronomía, aritmética, geometría y música. ¿Vale? Era lo que se enseñaba en la Edad Media. Normalmente en la Edad Media la mayoría de la gente estaba en el campo, otra gran parte de la gente eran caballeros que se dedicaban a la guerra y solo la parte clerical, los curas, los sacerdotes, ¿no? Tipo don Mariano y tipo monje o fraile eran los que estudiaban. Y esos eran los que iban a las universidades que se van a fundar a partir del siglo XII en muchas ciudades de Europa, como por ejemplo París, donde estará Tomás de Aquino. Esas personas que iban para cura eran los que estudiaban. Bueno, os tengo que decir que España, como hemos sido un país muy eclesiástico y muy clerical y muy dominado por la Iglesia, hasta, bueno, con Franco ni te cuento, la Iglesia era un pilar del franquismo. Pues esta cuestión de que solo los curas estudian o el que va para cura estudia, ha quedado hasta hace poco. Ahora ya estudia todo el mundo, vamos, pero
hasta hace 50 años, yo en mi tierra, muchísimas personas que daban estudios a sus hijos y les daban estudios mandándolos al seminario para ser curas o para ser frailes, ¿no? Bueno, bien, total, que lo mismo que está la escolástica cristiana, a la que pertenece nuestro amado Tomás de Aquino, también los judíos y también los árabes tienen su propia escolástica. Y en esta época la filosofía está, como veis, unida a la religión, a la teología. La teología es el estudio de las cosas que tienen que ver con la religión, con Dios. Teos es Dios en griego. Logos, explicación, pues teólogo, el que te explica cómo es Dios, quién es Dios y qué hace Dios. Ese es el teólogo. Y la filosofía se convierte en una sierva de la teología, en una ayuda, en una criada, anquila teologie, se dice, sierva de la teología, la criada de la teología. Bueno, y en esa filosofía escolástica lo que se intenta es armonizar la fe con la razón. La fe es la creencia, pues bueno, a todos nos han enseñado catequesis para hacer la comunión, porque todos habéis hecho la comunión, ahora no me vengáis con disimulos, y a todos nos han enseñado pues enseñanzas religiosas que hay que creérselas, pues que Jesús está en la Eucaristía, por ejemplo, ¿no? O que te bautizan y pasas a formar parte de la iglesia. Bueno, todo este tipo de cosas no se razonan, son tradiciones, son fe, nos las creemos, porque nos transmiten esta creencia. Bien, como veis es diferente a la razón, que la razón es argumentar, es buscar el porqué y bien, digamos que son como dos campos distintos. Y entonces todos estos filósofos, teólogos de la Edad Media, tanto árabes como judíos como cristianos, pues se rompen la cabeza unos con otros y se pelean unos con otros por cuestiones que tienen que ver con la razón y la fe, para explicarnos que son compatibles la mayor parte del tiempo, aunque bueno, conforme pase la Edad Media, que la Edad Media dura 1000 años, pues cada vez la razón y la fe se van a ir separando. Pero en principio, si uno es cristiano, si uno es judío piadoso, si uno es musulmán piadoso, es decir, que practica su religión, pues va a tener una filosofía compatible con la religión. Vale, aquí os explica cómo era el método de la escolástica, la lectio, ¿no? En la que el maestro planteaba un tema, una cuestión que se disputaba, él decía su opinión, los alumnos contestaban y ahí había una discusión que el maestro acababa por solucionar y así. Y así es como Tomás de Aquino, que es nuestro autor favorito, compone la suma teológica de la que se sacan la mayoría de las enseñanzas de este tema, ¿no? Vale, la escolástica tiene su raíz en la patrística. La patrística viene de padres, los padres de la Iglesia, los primeros teólogos cristianos, por ejemplo San Agustín. San Agustín es fundamental del siglo V, obispo de Cartago, en el Túnez actual. Es el teólogo cristiano más importante de los primeros tiempos. Bueno, luego están los siglos de preparación de la escolástica que van del siglo VI al siglo XI. Ahí pues todos los filósofos estudian a San Agustín y a Boecio. Boecio al que metieron en la cárcel y la única forma que se le ocurrió de pasar el tiempo fue consolarse haciendo filosofía. Bien, hay otros autores como Juan Escoto Eriúgena, Gerberto de Aurillac, Berengario de Tours, Pedro de Damián. Bueno, escolástica temprana, la del siglo XII. Aquí destacan San Anselmo de Canterbury, del que hablé cuando Descartes, por aquello del argumento ontológico, y Guillermo de Champeaux. Guillermo de Champeaux se peleó con otro, Pedro Abelardo, a propósito de los universales. Una querella quiere decir discusión, sobre los universales. Las ideas de Platón, ¿os acordáis las ideas de Platón que decíamos que estaban en otro mundo? Bueno, pues esto transportado a la Edad Media da la querella de los universales. Si existen los universales o no existen. Si existen las ideas de Platón en otro mundo o dónde rayos existe lo universal. Bueno, ahí discutieron, 300 años estuvieron con la discusión y yo creo que al final lo dejaron por imposible. Bien, el apogeo de la escolástica, siglo XIII, la época de las catedrales, Notre Dame de París, que se quemó el año pasado, por lo menos eso suena, y las grandes catedrales góticas del norte de España, León y Burgos. Bueno,
Esta época es el culmen de la escolástica y aquí está nuestro amado Tomás de Aquino, además de San Buenaventura, que era un fraile franciscano. Los franciscanos, estuvisteis en Asís de viaje, allí es donde nació Francisco de Asís, que dio lugar, que fundó esta orden de frailes, los franciscanos, de la que saldrán muchísimos teólogos y filósofos hasta el día de hoy. En el día de hoy el más famoso, creo yo, es Leonardo Boff, un franciscano brasileño. Bueno, pues en fin, en el siglo XIII es el apogeo de la escolástica. Hay que destacar también al mallorquín Ramon Llull, que escribía, ya no sé si es catalán o mallorquín, pero bueno, este señor que se empeñó en razonarles a los musulmanes que se tenían que convertir que se tenían que hacer cristianos. Bueno, y finalmente la crisis de la escolástica, el siglo XIV, con el famoso Guillermo de Ockham y el famoso nominalismo, que es como el que resuelve, antes os he dicho lo de la querella de los universales, pues el nominalismo resuelve la querella. No hay universales, solo hay palabras con sentido universal. Así os recuerdo que John Locke está un poquito por ahí también, que es heredero de esto, el empirismo. Bien, bueno, nada, no quiero enrollarme, solamente que sepáis, el nominalismo es la filosofía del final de la Edad Media y su inventor y máximo personaje, Guillermo de Ockham, que vivió en el siglo XIV. Allí cuando la peste que asoló Europa y se cargó, pues no sé, a la mitad de la población, que eso sí que fue una epidemia como Dios manda. Pues en aquellos tiempos de la peste, ahí estaba Guillermo de Ockham, importantísimo Guillermo de Ockham, un gran personaje franciscano también. Y otro que queda así como más escondidito, porque además es muy difícil de estudiar, pero yo le dediqué 3 años de mi vida, se llama Duns Scoto. Duns Scoto, otro filósofo de finales, está entre el siglo XIII y el siglo XIV, que es un personaje un poco misterioso, sus fechas de nacimiento y muerte, bueno, la muerte creo que la sabemos bien, pero el nacimiento no tanto. Bien, es un autor destacable. En España, como ya os he dicho, que siempre vamos con la Iglesia, viva la Iglesia y somos muy de la Iglesia, la escolástica siguió y renació incluso cuando ya se había acabado la Edad Media. En todo el mundo se había acabado la Edad Media menos aquí. En el siglo XVI tenemos a Francisco de Vitoria y en el XVII Francisco Suárez. Bueno, Francisco Suárez no sé muy bien las fechas, pero en fin, Francisco Suárez, un jesuita, otro tipo de cura, que era de Granada y que escribió sus disputaciones muy admiradas por grandes filósofos actuales como por ejemplo Heidegger. Pero bien, interesantísimo Francisco Suárez, aunque también el tío difícil de comprender y de seguir. Bueno, la escolástica árabe y judía, pues nada, simplemente deciros que cuando cayó el Imperio Romano, los árabes se quedaron allí en Oriente y conservaron obras antiguas de filosofía, de Aristóteles sobre todo, que aquí en Occidente, en Europa, se habían perdido. Y los árabes van a traer, ya sabéis que los árabes vienen de Oriente, conquistaron el Islam, conquistó el norte de África, llegó hasta España y van a traer estas obras que aquí se habían perdido. Recogieron estos textos originales de los filósofos griegos. Tenemos al Farabi, por ejemplo, a Benpace de Zaragoza, a Bentofai en Guadix. Ya veis, es que claro, estamos en Al-Ándalus, ¿qué queréis que os diga? Hubo filósofos y teólogos musulmanes aquí en Andalucía. Bien, los más importantes de los filósofos musulmanes son Avicena, que vivía allí en Persia, y Averroes, el cordobés. De Avicena, pues hay que decir que tradujo la obra de Aristóteles e incorporó muchas aportaciones de Aristóteles combinado con el neoplatonismo. Bueno, intenta hacer compatible, ¿no? La filosofía griega con la fe islámica. Averroes es el comentador de Aristóteles y el traductor. Averroes fue juez en Córdoba y fue médico. Es que en aquella época, en el siglo XII, cuando vivió Averroes, el sabio sabía de todo. Entonces Averroes, como su compañero Avicena, también intentó armonizar la filosofía griega con las enseñanzas del Corán. Bien, y lo tuvo difícil
porque lo expulsaron de Córdoba. Y creo que eran motivos de estos así filosóficos, ¿no? Porque le acusaron de que sus ideas destruían la religión, iban en contra del Corán, del Islam, y por eso lo exiliaron. De Córdoba se tuvo que ir a Lucena. Bien. Y entre los judíos, pues destaca Ibn Gabirol, también llamado Avicebrón. Este señor era de Málaga, vivió en el siglo XI. Y luego Maimónides, que mirad, es que me encanta Maimónides, es uno de mis sueños filosóficos y aquí tengo la Guía de Perplejos, que es su obra principal. Maimónides también nació en Córdoba y hasta los 25 años más o menos estuvo en España, en Sefarad. Sefarad es la España de los judíos, que claro, resulta que como Córdoba era una ciudad musulmana, pues hubo una persecución contra los judíos y Maimónides se tuvo que ir de aquí con toda su familia y dio muchas vueltas por el norte de África y al final se estableció en Egipto, donde llegó a ser médico del sultán de Egipto. Y bueno, la cuestión es que Maimónides, como buen judío y piadoso judío, pues lo mismo, intenta mostrar, hacer compatible, enseñar a sus discípulos que se puede ser un buen judío, un buen seguidor de la Torá. La Torá son los libros de los judíos, el Antiguo Testamento. Lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento es la Torá para los judíos, la ley de Moisés para los judíos. Entonces Maimónides explica a sus discípulos y explica en esta guía de perplejos, ¿vale? Oye, espérate, que estoy poniendo así. En esta guía de perplejos explica a los judíos que se puede ser buen judío, buen practicante de la religión judía y filósofo a la vez. Que no hay por qué tenerle miedo a la filosofía. Me encanta Maimónides, es mi ídolo Maimónides y bueno, no me quiero enrollar más, lo dejo. Bueno, no, quiero hablar de la existencia de Dios según Maimónides, ¿no? Porque, lo que dice Maimónides es que de Dios, como es tan grande, tan infinito y tan lejano de nuestra vida rutinaria, cotidiana y de nuestro mundo humano, podemos más bien decir lo que no es que lo que es. Es decir, pues Dios no es un hombre, por ejemplo, ¿no? Dios no es mortal. Es decir, es como lo negativo, es como que en Dios negamos todos nuestros límites. Dios no tiene límites y por eso al negar los límites ya estamos pensando en un ser superior, diferente a nosotros, ¿no? Bien, esto es la llamada teología negativa, que es muy sugerente y realmente, pues sí, a lo mejor si nos quedáramos en eso, en negar lo que somos, pues llegaríamos más fácil a comprender lo que es Dios que no poniéndole adjetivos que al final humanizamos a Dios porque lo hacemos demasiado parecido a nosotros. Bueno, chicos, os dejo. Es que la Edad Media me encanta. Adiós.